Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una sesión más en esta plataforma en donde se analizan, se discuten, se reflexiona sobre temas actuales jurídicos de México y de otros países. Hoy estamos engalanados con dos tremendos, utilizando la jerga beisbolista, cuarto bats que nos acompañan. Son abogados de la Escuela Libre de Derecho, ambos, José Cruz Barrios y Sergio Sánchez Curiel. Son, como decimos en el argot de la Libre, somos hijos de la misma escuela, lo cual me complace doblemente. Ellos son unos expertos litigantes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparo administrativo, el litigio ante los contenciosos administrativos de todo el país. Y qué mejor que ellos nos analicen, nos presenten reflexiones sobre cómo ven la justicia administrativa en México, hoy que es uno de los temas vertiginosos que se están produciendo, actuaciones de las autoridades, una dinámica profunda, intensa, cambiante, con reformas constitucionales. No es materia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero es uno de los bastiones que existe hoy, reformas profundas a leyes administrativas y con un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nació siendo Tribunal Fiscal de la Federación y que gradualmente, a veces y luego de manera vertiginosa, se le han asignado competencias, y hoy tenemos un tribunal con competencias dispares, inconsistentes incluso. En un tiempo se le incorporó competencia administrativa y luego se le excluyó, y luego se suma responsabilidades administrativas en un formato. Ya no es tribunal de simple anulación, sino también es tribunal de condena. Pero bueno, yo creo que lo dejo en manos de ustedes, Pepe y Sergio. Eh, un tema así de arranque, la, la, la previsión constitucional que contempla el Tribunal Federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano jurisdiccional adscrito al Poder Ejecutivo, ha generado ruido. Las competencias. ¿Cómo ven ustedes desde la Constitución el tema? Pepe, no sé si nos echas la mano arrancando con este punto. Claro que sí, Luis. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, a IntelliJuris. Celebro, la verdad, esta charla, este diálogo sobre la justicia administrativa en México, sobre todo en el contexto en el que creo que la discusión pública y académica recientemente se ha enfocado, y nos hemos enfocado desde la perspectiva académica, nosotros como abogados postulantes, desde el punto de vista incluso periodístico y demás, a poder diagnosticar, observar y tal vez proponer sobre el Poder Judicial de la Federación. Y salvo algunas grandes excepciones de académicos, de abogados, e incluso integrantes del propio tribunal, pues se ha dejado a lo mejor un poco esta discusión relegada en un momento en el que, como bien mencionas, la verdad es que el tribunal cada vez pareciera que tiene mayores competencias, en el cual pareciera que por un lado se está fortaleciendo como un tribunal no solamente como de anulación, sino ya cierra su plena jurisdicción con la reforma de 2016, ahora también un tribunal disciplinario en materia de responsabilidad de servidores públicos, y que hace necesario este diálogo, hace necesario, creo que estamos tres abogados postulantes que coincidimos, además de ser hijos de la misma escuela, pues que en el ejercicio de día a día nos enfrentamos a este tribunal y vemos cuál es la situación actual y los retos que se pueden enfrentar. Y efectivamente creo que partiendo de lo general, tu punto creo que de ahí es muy pertinente partir, que es dónde se encuentra en la Constitución.
y cuál es la naturaleza del tribunal a nivel constitucional. Y mucho se ha dicho sobre si este es un órgano constitucional autónomo, sobre si efectivamente está adscrito a la Administración Pública Federal, si está adscrito al titular ejecutivo. Y hay distintas aproximaciones y distintas teorías desde el ámbito académico sobre dónde se encuentra. La realidad es que el artículo 73, fracción 29, inciso H, le otorga al Congreso la facultad para poder emitir una ley que regule justamente a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Establece cuáles van a ser los mecanismos de designación de sus titulares en dos ámbitos, como una sala superior y segundo como las salas regionales o las salas ordinarias, más bien, son las salas ordinarias. Y establece que serán designados sus miembros por el presidente, por el titular del Ejecutivo, y tendrán que ser ratificados por el Senado de la República, tratándose de los miembros de la Sala Superior por las 2/3 partes y tratándose de los de salas ordinarias por la mayoría de los presentes. Y aquí hago una primera observación. La designación, realmente para hablar de un tribunal autónomo o adscrito, tenemos una designación que no le corresponde exclusivamente al titular del Ejecutivo o al Ejecutivo como tal, porque de alguna manera participa el Poder Legislativo a través de la ratificación. Sin embargo, la realidad es que hasta dónde la ratificación es un mecanismo idóneo para poder realmente concluir que es suficiente para que exista una autonomía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de sus titulares al Poder Ejecutivo, ¿no? Si ya en algunos otros designación de otros servidores públicos en los cuales se establece el Ejecutivo únicamente tiene la facultad de proponer y sobre esa propuesta se tiene que elegir o el Senado tiene que elegir a través de ternas, a través de listas, a través de tal, tiene sus propios vicios. Ahora, a nivel constitucional, el hecho de que el presidente de la República o el titular del Ejecutivo pueda designar a los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y únicamente dejar una ratificación al Poder Legislativo, hasta dónde realmente esta ratificación realmente es un peso y contrapeso. Además, sin ahondar en el tema, la ratificación, ¿cuál es la naturaleza de esta ratificación? Porque es realmente parte del proceso de elección o es más bien ya una vez elegido por el Ejecutivo, que es a quien le corresponde, ya es más bien una condición o una precondición para iniciar el ejercicio del cargo, ¿no? Ha habido ciertas discusiones en la Suprema Corte y en el Poder Judicial respecto al tema. Entonces, esa es una primera observación, un primer acercamiento. Y el segundo es un tema presupuestario. Es un tema de dónde se encuentra, cómo opera el tribunal, de dónde salen los recursos para que opere el tribunal. Y actualmente la ley orgánica es muy clara al establecer que tendrá que autonomía de gestión operativa, autonomía total respecto a la emisión de sus fallos y de ejercicio presupuestario, el cual se asignará en el presupuesto de egresos y que se deberá ejercer de manera autónoma aplicándose la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Nada más que aquí, si nos vamos a esta ley de responsabilidad, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pues vemos que el tribunal se le ubica no en los entes autónomos. Hay reglas de operación y reglas hay reglas de ejercicio de recursos para entes autónomos y reglas de recursos para la rama administrativa, entendiéndose como todos los entes o organismos adscritos al Ejecutivo Federal. Y resulta que a los tribunales administrativos, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues está dentro de la rama administrativa y no dentro de la rama de los entes autónomos. Entonces, ahí también encontramos otra cuestión que si bien
pareciera que se decante el tribunal por ser un órgano jurisdiccional autónomo, pues todavía tenemos dos candados que nos podrían hacer pensar si efectivamente esa autonomía en la práctica o al momento de materializarse la justicia administrativa es eficaz esa autonomía, o si tenemos que moldear esta parte de la designación y esta parte presupuestaria para poder lograr esa autonomía eficaz y ese reconocimiento constitucional. Entonces, pues creo que yo con estas dos observaciones me quedaría en esta primera, con respecto a este primer punto, y a ver qué nos platica Sergio. ¿Cómo ves, Sergio, este tema de la adscripción constitucional que se hace al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un órgano de impartición de justicia con actividad materialmente jurisdiccional que juzga a la propia administración pública? No sé si desde el punto de vista constitucional, en tu punto de vista, se están cumpliendo esos cometidos o no sé, te dejo la palabra. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Saludo a todos los que nos están viendo y agradecer a IntelliJuris también, a todos sus miembros por la invitación. Creo que tocaron un punto importantísimo y más en estos tiempos de cambios y en el que las instituciones se cuestionan, ¿no? Justamente, pues desde sus fundamentos. Creo que un punto importante a discutir es todos los puntos que abordaron, pero enfocados a si el tribunal realmente se constituye como un contrapeso a pues, los actos, actuaciones, en la mayoría de los casos, muy bien, del Poder Ejecutivo o de las distintas autoridades, ¿no?, que conforman la administración pública, etcétera, ¿no? Esa autonomía creo que en la práctica muchas veces no se consolida como realmente debiera de ser y ser el contrapeso, ¿no?, para poder nulificar en principio o determinar y llegar a la determinación de que un particular tiene un determinado derecho y poder hacer efectivo el cumplimiento de ese derecho, que en el juicio cuya materia sea variada, ¿no?, desde una devolución hasta una responsabilidad incluso patrimonial del Estado, pues el tribunal efectivamente tenga las herramientas y los medios para pues hacer cumplir sus determinaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, pues por esta adscripción constitucional o esta sí, función o la manera en la cual la Constitución establece la creación de este tipo de tribunales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, en los distintos estados, pues no la garantiza, ¿no? Creo que no habría razón, ¿no?, para que no estuviera adscrito al Poder Judicial, ¿no? Creo que de esa manera, al igual que lo que sucedió recientemente, con motivo de la reforma laboral, que las juntas se adscribieron, ¿no? O se busca hacer se buscó hacer esa transición al Poder Judicial precisamente con el fin de garantizar la independencia de sus resoluciones, ¿no? Garantizar la independencia de las resoluciones y poder darles o dotarles de las herramientas necesarias para cumplir sus determinaciones, ¿no? Así es que creo que sería un punto importante a debatir y que se llevara a cabo esta reforma, ¿no? Insisto, en estas épocas de cambio y de cuestionamientos a nuestras instituciones y demás, ¿no? Así es que... Sí, porque uno de los temas históricos que tiene el tribunal es su reconocida credibilidad. Sí. Hay tiempos, como es el dicho popular, de echar cohetes y otro recoger palitos. Claro. Hoy tenemos un tribunal con una carga de responsabilidades, de funciones, en competencias me refiero, importante.
presupuestariamente no estoy seguro si las capacidades económicas que se le asignan en los correspondientes presupuestos den para cumplir el cometido. Hay nombramientos importantes pendientes, rezagados en varias salas, que ya vienen arrastrándose de años. La sala anticorrupción en la sala superior tiene otro problema. Es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene unos retos inmediatos, pero también se le pone entre signo de interrogación si su autonomía es real, funcionalmente, y yo sí creo que cualquier esfuerzo que se haga para robustecer esa autonomía tendrá que ser aplaudida en bien del propio Estado, en bien de la propia administración pública, que la idea de generarlo desde este tribunal, de generarlo desde la administración pública, tuvo ese propósito que data, y no me voy a detener mucho en la legislación francesa. Pero quiero dar un pasito adicional para preguntarles a ustedes. A mí me da la impresión que la competencia, las diversas materias en las que participa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son como pegotes. Uh-huh. La última fue en responsabilidades administrativas, en donde ya no es un tribunal de anulación, ya no es un tribunal de condena como puede ser en contratación de obra pública, sino ya es un tribunal de penalización, de sanciones administrativas, en donde está engarzado en un procedimiento seguido en forma de juicio. Entonces se empieza a disparatar. No sé si usted, y por cierto hay una pregunta ahí que dice, oigan, debieron haber constituido un tribunal de cuentas y no asignarle esa responsabilidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me refiero al tema de las responsabilidades administrativas. Todos estos pegotes, Pepe, ¿cómo los ves? Mira, yo creo que es un tema a la evolución histórica del propio tribunal, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momento como un tribunal primero de mera anulación, a esto sumarle un tribunal que orgánicamente y estructuralmente desde su creación estaba enfocado en el ámbito estrictamente fiscal, y que realmente respecto a su regulación no se le reconoce o no se reconoce directamente la competencia en otras materias más que en leyes especiales. Entonces, por ejemplo, en materia de comercio exterior, una ley especial le reconocen esa competencia y no estrictamente en una ley orgánica como tal, ¿no? Después, en otras materias como es contratación pública, ¿no? O en otras materias como es en temas de pensiones de IMSS, en temas de Infonavit, toda su competencia no estaba condensada en un órgano, en una ley orgánica o en un cuerpo normativo, estaba como en distintas leyes, y pues el tribunal realmente, como iba entendiendo su competencia, le iba abriendo y no tenía reglas en específico. Yo creo que en 2016 lo que pasa es que se trata de condensar todo esto, se emite una ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se le elimina en su nombre esta parte de fiscal, y entonces se trata de condensar todas sus atribuciones a través de esta ley orgánica. El tema es que ya tenemos las facultades, ya tenemos la competencia, ya está condensado en una ley orgánica hasta dónde llega la competencia del tribunal. Ahora es cómo operar en cada una de ellas. ¿Qué reglas aplican a los temas de interpretación y cumplimiento de contratos públicos? ¿Qué reglas van a aplicar en asuntos de responsabilidad patrimonial? ¿Qué reglas van a aplicar en tema del Sistema Nacional Anticorrupción como un tribunal, tribunal sancionador? Tiene sus reglas. El tema es, pues, operativamente hasta el día de hoy no se ha podido, no ha sido real.
¿qué va a seguir aplicando en temas de nulidad? Entonces, sí creo que ya se avanzó en el tema de condensar todas estas competencias en un solo cuerpo normativo, pero que sigue dejando muy abierto las reglas de operaciones en cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué ha hecho el tribunal? Pues ha crecido de manera horizontal con las salas especializadas, ¿no? Ha sido una de las maneras en las cuales ha enfrentado estas competencias con las salas especializadas en materia de propiedad intelectual, salas especializadas en materia ambiental, en materia de regulación. Esa es una de las maneras en las cuales ha afrontado el propio tribunal y desde mi punto de vista, desde la práctica, tiene ha sido muy noble la justicia administrativa desde este punto de vista porque ha sido incluso referente en sus sentencias de estas salas especializadas para las que siguen y han formado ciertos criterios. Esto me lleva a un par de temas que también creo que es importante tocar. Lo primero es el sistema justamente de criterios o de conformación de criterios del propio tribunal. Si el tribunal tuviera la posibilidad de poder sistematizar sus criterios y que y de fortalecer su vinculación, tal vez a través de los mismos se podrían ir direccionando estas reglas de operación que nos faltan en cada uno de los rubros que tiene competencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuestionarnos hacia dónde debe crecer el tribunal. Debe crecer de manera horizontal en salas especializadas y que las salas y garantizar de manera horizontal que estas salas especializadas cuenten con personal, perdón la redundancia, pero justo que tenga el perfil especializado en la materia que se trate, o el crecimiento debe ser vertical, ¿no? Hacia una sala superior. La sala superior debe seguir, cuál debe ser el alcance de una sala, de la sala superior, debe de ampliar sus secciones, se amplió una sección, una tercera sección en materia justamente en materia de anticorrupción y responsabilidad de servidores públicos, y hasta el día de hoy no ha sido posible que como está desde la Constitución y hasta la ley, ¿no? Entonces, yo pondría esos dos cuestionamientos sobre esto. ¿Cómo direccionar o cómo seguir direccionando las competencias del tribunal a través de su propio sistema de criterios? Y segundo, ¿hacia dónde debe crecer? O sea, si de manera horizontal o de manera vertical. Eso creo que son dos cuestiones. Es un tema de diseño institucional que no se ha cuestionado ni revisado y que ya es momento de entrar. A propósito de un comentario que hace Rosa Isela Romero Fuentes en el tema de responsabilidades administrativas, esa creación de una sección en la sala superior que forma parte de la sala superior pero no integra pleno, y luego conforme está previsto en la ley del tribunal con 5 salas regionales. Cuando yo estuve en el Comité de Participación Ciudadana y este tema lo interactábamos con el entonces presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mi afirmación, lo que pasa es que pues, está en la ley, ¿verdad? Mía y en la Constitución. Mi afirmación es que es un despropósito completo tener el tema de responsabilidades administrativas como está diseñado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero Sergio, ustedes son los invitados. ¿Qué nos comenta sobre este tema? Gracias, Luis. Retomando un poco el punto de Pepe, de José, y regresándonos un poco al principio de la charla, muchas veces los litigantes, ¿no? O los que discutimos sobre temas o reformas, retos, etcétera, necesarios, pues es muy fácil o nos vamos o se van por la tangente, ¿no? De, bueno, pues se necesita una reforma, ¿no? Una reforma ya sea constitucional, una reforma legal, para, pues, que se regule mejor o para lograr este objetivo, ¿no? Sin embargo, creo que nuestra labor o dentro de nuestras labores como litigantes ante el tribunal, pues es
ya que no necesariamente tenemos al alcance una reforma en el corto plazo, pues ir tratando de moldear con nuestros planteamientos, ¿no? Pues esas instituciones o esas deficiencias que pudiéramos encontrar, ¿no? En la regulación, etcétera. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Por estos parches que se han venido dando y estas adiciones competenciales, ¿no? Que se han adicionado a la ley de contencioso, hay otras leyes, ¿no? Distintas, ¿no? Que regulan las materias administrativas en específico, pues se han incorporado estas funciones, facultades y la posibilidad de condenar, de exigir el cumplimiento de un derecho, etcétera, ¿no? El contenido de una sentencia. Sin embargo, por ejemplo, el tema del interés que se requiere o se necesita para acudir a la justicia contencioso administrativa, creo que se ha dejado de lado, ¿no? El amparo ha tenido su evolución. Hoy sabemos que pues ya en la nueva ley se reconoce el interés legítimo para acudir al juicio de amparo, ¿no? Y se distingue del interés jurídico, se le dan distintos efectos a las suspensiones que en caso de que se argumente un interés legítimo pueden llegar a tener, ¿no? Que incluso puede ser con efectos generales, una suspensión cuando de algún acto o de una disposición de carácter general, por ejemplo, cuando se argumente un interés legítimo. Sin embargo, en materia contenciosa administrativa, sigue exigiéndose o sigue estableciéndose únicamente la posibilidad de acudir a la justicia contenciosa administrativa alegando un interés jurídico, ¿no? O sea, por el artículo que establece la improcedencia del juicio cuando no se cuente con interés jurídico. Entonces, ante toda la reforma en materia de derechos humanos, etcétera, pues habría que cuestionar justamente pues esta restricción, ¿no? Es una restricción, desde mi punto de vista, pues que se quedó ahí, ¿no? Que nadie le prestó atención y que hoy haría que que el contencioso administrativo pues sea improcedente si se alega un interés legítimo, ¿no? O sea, ¿cuándo se podría alegar un interés legítimo? Un competidor, por ejemplo, que cuestiona un procedimiento sancionatorio, a lo mejor a un concesionario que es su competidor, ¿no? Y que considera que el regulador, pues, no actuó de la manera que debió de actuar, pues podría cuestionar esa determinación o la resolución de la autoridad de que se trate, de no sancionarlo o de sí sancionarlo, pero ponerle una sanción chiquita, ¿no? O sea, una mini multa o una amonestación, cuando en realidad la conducta subyacente es una conducta grave, en su opinión. Hoy por hoy, conforme está estructurado la ley y esta exigencia del interés, pues no podría, ¿no? Porque pues su argumentación se basaría en todo caso en un interés legítimo, ¿no? Pero hoy existen los mecanismos, creo, para cuestionar esta limitante, ¿no? Y lograr en justicia contenciosa administrativa, pues la eventual admisión de un juicio con estas características, ¿no? Es decir, en el que se alegue un interés legítimo por la vía del control difuso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justamente considero, ¿no? Los litigantes, ante la falta de una legislación ideal con todos nuestros deseos o aspiraciones regulatorios eficientes, pues habría que irlo moldeando y habría que irlo, pues, buscando lograr el objetivo, pues a través de planteamientos interesantes que logren esa mejora o esa evolución que necesariamente tienen que darse las instituciones, ¿no? Sí, como el caso que también comenta Rosa Isela, la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte, que en materia de responsabilidades administrativas se le otorga legitimación procesal al denunciante. Pero bueno, son pasos que se van construyendo cuando quizá lo que tendría que hacerse ya es incorporarse, insertarse la figura de lleno del interés legítimo en el contencioso administrativo como una vía de legitimación procesal para participar en juicios. Bueno, pero hay más temas. Sé que traemos, ya se nos fue media hora, es increíble cómo pasa esto, pero el tiempo, pero no quiero dejar escapar lo siguiente. El tribunal es un medio ordinario de defensa
que como regla general tiene que interponerse antes de acudir al juicio de amparo. En los últimos 18 meses, en donde hubo unos tropiezos funcionales de todo el sistema de impartición de justicia naturales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo que corresponde a justicia digital, tomó un protagonismo interesante, muy interesante, incluso de manera proactiva, naturalmente con sus fallas operativas. A todos nos tomó de sorpresa. ¿Cómo ves, Pepe, el tema de la justicia digital, Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Hay algunas incompatibilidades entre esta justicia digital del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de la Federación, que no, el Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, en revisiones administrativas a las que están legitimadas autoridades, es un tribunal de segunda instancia. Es decir, no es una vía de amparo, se empalma con el amparo. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves, Pepe, y luego tú, Sergio, este reto de la justicia digital, su funcionalidad, el tema que en ocasiones va aparejado con esta justicia digital, que son medidas cautelares? Es una pregunta compuesta, pero lo que quiero es darle la palabra a ustedes. Claro, Luis, muchísimas gracias. A ver, creo que tocas dos temas muy interesantes, ¿no? Uno, primero, la justicia digital y segundo, juicio contencioso administrativo versus juicio de amparo y esta justicia digital. Respecto al primer punto, la verdad es que antes de esta charla estaba pensando en todas las bondades que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como tú mencionabas al inicio de la charla, ha sido referente en diversas ocasiones respecto a diversos criterios, su funcionalidad, etcétera. Y justo uno de ellas ha sido la justicia digital. La realidad es que la pandemia forzó tal vez a los diversos órganos jurisdiccionales, al Poder Judicial de la Federación, a los tribunales superiores de justicia locales, a los propios tribunales administrativos locales, los ha forzado a tener que implementar mecanismos para poder superar el obstáculo de la pandemia a través de la justicia digital. La realidad es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene 10 años de experiencia, 10 años adelante con el tema de justicia digital por el tema del juicio en línea. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sido un referente para poder implementar estos mecanismos de acercamiento digital o de acercamiento de la justicia con el ciudadano ordinario a través de este sistema digital. Creo o entiendo que el tribunal incluso tiene el reto, o más bien el objetivo, de que este año todas sus salas ordinarias, auxiliares, ya tengan todos sus expedientes digitalizados y tengan justamente arrancado este procedimiento de justicia digital. Entonces, creo que desde ese punto de vista, desde este punto en específico, el tribunal ha sido referente en el tema. Claro, sin demeritar el hecho de que el Poder Judicial de la Federación, pues sin duda, también ya tenía un par de años que funcionaba su sistema de justicia electrónica. Tal vez los abogados postulantes algunos nos habíamos familiarizado más con este sistema que otros, y realmente pues estamos acostumbrados a presentar el escrito de oficialidad de partes y eso se nos hacía más fácil, y la pandemia pues nos hizo al Poder Judicial de la Federación meterle quinta a la implementación de este sistema digital, y a nosotros como litigantes, pues acostumbrarnos y a entender este sistema digital fuera del juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A ver, voy a regresar un poco al tema.
Hay un tema también presupuestal. Por supuesto, el Poder Judicial de la Federación tuvo todos los elementos y las herramientas para poder, desde mi punto de vista, crear uno de los sistemas más eficientes en materia electrónica con sus áreas de oportunidad y con sus vicios y demás, pero creo que en general funciona muy bien el sistema del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creo que en su justa dimensión, tanto presupuestal, tanto de las herramientas con las que cuenta, creo que ha hecho una gran labor frente a la experiencia que ya tenía con el juicio en línea. ¿Okay? O sea, eso creo que en ambos tiene cada uno con sus áreas de oportunidad, pero la justicia en línea, la verdad es que en ambos creo que hay muchos factores por los cuales celebrarlo. El reto donde yo lo veo es en qué tanto es un recurso efectivo uno y otro. Y vamos a ser honestos, muchas veces como litigante, frente a un acto de autoridad, pues lo primero que piensas en muchas ocasiones es, ¿me puedo ir al amparo indirecto y saltándome el juicio contencioso administrativo? ¿Y por qué? O sea, realmente es por un tema de que sea más efectivo uno que otro por las reglas procesales, por el tema de que se puede obtener una medida cautelar en el juicio contencioso administrativo, perdón, en el juicio de amparo con mayor celeridad que en el juicio contencioso administrativo. Creo yo que hay muchos factores. Me gustaría tocar dos en específico y porque aparte lo he platicado muchas veces con Sergio, y es uno, la obtención de la medida cautelar en uno y otro. Hasta hace hasta hace un año realmente teníamos por ahí una jurisprudencia que establecía que la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo tenía mayores requisitos o exigía mayores requisitos que la medida cautelar del juicio de amparo. Era una jurisprudencia que se refería al contencioso administrativo local en la Ciudad de México, pero aplicaba por analogía al contencioso administrativo federal. Y ya un pleno de circuito resolvió que no, que sí hay que agotar definitividad y que primero el juicio contencioso administrativo. El tema aquí es qué tan eficiente o qué tan eficaz es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el procedimiento contencioso administrativo para la ejecución de una sentencia, por ejemplo, ¿no? Frente o versus el juicio de amparo. Y aquí creo que sí es importante detenernos en el tema de cumplimiento de sentencias, porque pareciera que, regresándonos un poco, el tribunal se le está abriendo la competencia, dando una competencia amplísima en muchísimas materias y que va en temas de lo que platicaba Sergio, interés legítimo, le ha entrado muchísimo al control ex oficio de constitucionalidad, etcétera, etcétera, pero en temas tan relevantes para el tema de justicia y hacer un cambio en la realidad social y de acceso a la justicia como es el cumplimiento de sentencias, pues sin duda creo que se queda corto versus el juicio de amparo indirecto. Entonces, por eso muchas veces se busca el juicio de amparo indirecto en lugar del juicio contencioso administrativo. Y por ahí podemos hablar de ciertos precedentes. Me gustaría ver qué opina Sergio y después le entramos a varios casos que creo que es importante porque el reto desde mi punto de vista en específico que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy en día, y no solo el tribunal, también el legislador, es dotar de mecanismos coercitivos, eficaces, para que se cumplan las sentencias y las determinaciones del propio tribunal, de la misma manera como lo tiene el juicio de amparo indirecto, que es un juicio extraordinario, es un mecanismo de defensa extraordinario versus el ordinario que es el juicio contencioso administrativo. Hasta aquí me gustaría dejarlo y a ver qué opinan ustedes. A ver, nada más, sí, gracias Pepe. Me gustaría entrarle a 2, 3 preguntas y comentarios que nos están haciendo. Por ejemplo, Arturo Alejandro Cortés León. A ver, Sergio, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Qué opinan sobre el criterio contradictorio que tienen las propias salas del tribunal al dictar sentencias? Pues algunas todavía refieren que no tienen plena jurisdicción, mientras que otras sostienen que sí, siendo que la propia ley les permite, además de declarar la nulidad, reconocer derechos. ¿Cómo ves, Sergio? Bueno, sí, esa es una diferencia de criterios, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que hoy por hoy el tribunal tiene plena jurisdicción, justamente su evolución, ¿no? De pasar de un tribunal de mera anulación a un tribunal de pleno derecho, en el cual se puede reconocer la existencia de un derecho y condenar a su cumplimiento, ¿no?
condenar a su cumplimiento, ¿no? Entonces, me imagino que la pregunta o el litigante se refiere a los juicios en materia de devolución, ¿no? Que justamente son un dolor de cabeza para nosotros los litigantes, el poder lograr convencer con argumentos a las salas y a los distintos magistrados, pues que además del reconocimiento del derecho a la devolución, pues se tiene que ordenar su cumplimiento, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión pues de criterio, ¿no? Que pues se tiene que combatir en aquellos casos en los cuales no se reconozca o en una determinada sentencia se determine que no, que no tienen esa plena jurisdicción que se busca, y por la vía de amparo tratar de lograrlo. Pero de que la tienen, ¿no? Sin lugar a dudas. Y respecto de justicia digital, ¿cómo ves el panorama? De justicia digital, creo que uno de los retos importantes es, y quería justamente regresarme un poquito, creo que es la regulación, o sea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue pionero en esta materia, ¿no? El juicio en línea está previsto desde hace mucho y el tribunal lo ha venido implementando, así es que eso es increíble, ¿no? Entiendo que la sala es como especializada para justicia en línea, pues ha tenido, y sus criterios han sido bastante novedosos y efectivos, pero creo que un reto importantísimo para los litigantes y sobre todo para el justiciable es la litigada, ¿no? La justicia en línea eficienta, sin lugar a dudas, recursos materiales, gasto de papel, etcétera, increíble, ¿no? Es una evolución padrísima que con la pandemia se hizo una evolución exponencial, pero creo que falta una parte que no se ha abordado, y es la posibilidad de interactuar con los jueces, con los magistrados, con los distintos secretarios que llevan el trámite y resolución de un juicio en particular. Creo que pues, tú, Luis, y Pepe estarán de acuerdo conmigo, y la audiencia, que la litigada de oreja, el litigio verbal es importantísimo, ¿no? Entiendo que muchas veces se busca evitar el que una de las partes pueda tener un acceso, ¿no?, indebido o una cierta preferencia, ¿no?, de trato con algún magistrado, pero creo que si se regula, si se le da por ejemplo, pues que la obligación que estén todas las partes, ¿no?, en una determinada cita o en una audiencia en específico para abordar un tema particular, vía Zoom, ¿no? Creo que garantizaría una independencia, etcétera, en las resoluciones, y se salvaría el hecho de generar una ventaja indebida a las partes, ¿no? Pero creo que sí es importantísimo pues el poder interactuar. Eventualmente, no todos los tiempos, sino en momentos específicos, a través de reglas. Se podría incluso que emita el propio tribunal, ¿no?, que regule pues estas audiencias verbales indispensables para una resolución satisfactoria del juicio, ¿no? Que la exposición verbal es muchas veces tan o cuán importante que el planteamiento escrito, ¿no? Así es que creo que ese es un reto importante que habría que evaluar. Sí, de hecho, en las facetas que estamos analizando tenemos, le voy a llamar la cómoda, que es presentar en línea las demandas, que también tiene su reto. Esa es la cómoda. Pero luego vienen las otras. Oye, es que no me dictan la medida cautelar y ya pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas. ¿Qué hago? Tercero, oye, vienen desahogo de pruebas especiales, no sé, una pericial, en contencioso administrativo excepcionalmente, no es lo común, pues una testimonial, pero ahí viene el reto. Y luego, ¿con quién litigo? ¿Con quién presento el caso? ¿Con quién simplifico? ¿A quién le presento memos? Entonces, esa solución inicial de comodidad de yo presento la demanda en línea, bueno,
tiene su chiste, pero y luego viene el tema de las firmas. Y si presento demanda de amparo directo en línea, pues también eso se crispa, no hay una dinámica uniforme o criterios uniformes. Sí hay una tendencia, y aquí hubo un foro en qué dicen hoy los tribunales en donde se analizaron todo el problema de medios digitales en la impartición de justicia, cómo los tribunales colegiados en particular están viendo con flexibilidad, con bondad, con nobleza, los medios de defensa que se están promoviendo en materia a través de medios digitales. Pero no es una constante, todavía estamos en épocas volátiles. Entonces, que un litigante diga, no, sí, 100% seguro que, pues yo creo que hay que levantar un poquito la ceja. Pero luego caemos en la otra cancha, Pepe, que ya la perfilaste, que es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tú decías que le faltan más dientes. En un plano ideal, y lo enfatizo, ideal, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrían que ser de cumplimiento natural por parte de los entes y entidades de la Administración Pública Federal que participaron en los juicios, sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridades medioambientales, Secretaría de Función Pública, lo que corresponde. Sin embargo, cada vez nos vamos tropezando con situaciones en las que ese cumplimiento no es así de natural. Nos queremos referir, y ahorita rápidamente Sergio lo deslizó, el tema de las devoluciones, que vaya que está en el candelero ahorita, después de la sentencia que la semana pasada emitió la Suprema Corte y que el presidente López Obrador hasta tuvo una participación determinante o determinada en una mañanera. Pero todo esto habla del cumplimiento de las sentencias. ¿Cómo ves, Pepe? Tenemos un gran reto ahí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no estoy seguro si sea una responsabilidad del tribunal o sea un diseño normativo pendiente por desarrollarse. ¿Cómo ves? Claro, o nada más, antes de responder tu pregunta, porque creo que hay mucho que decir al respecto, me gustaría solamente hacer puntualizar dos cosas. Uno, respecto a la pregunta de uno de las personas que nos están viendo, de por qué la falta de criterios o la diferencia de criterios. También creo que hay que interiorizar dentro del mismo tribunal, que el tribunal tome la responsabilidad de interiorizar su junta de administración y gobierno, interiorizar justamente los criterios, los avances, ¿no? El tema de capacitación de los propios funcionarios del tribunal frente a la carga de trabajo que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas que están totalmente superados, pero que siguen en la impartición de justicia del día a día por ciertas salas o en ciertos organismos jurisdiccionales, pues siguen sin realmente aplicarse. Entonces es un tema de interiorizar. Y en segundo, a las áreas de oportunidad de la justicia digital, que creo que las puntualizaste perfectamente, ahora sí que las dificultades a las que nos enfrentamos con la justicia digital, sumaría una muy importante que creo que va más allá de lo que pueda decir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o lo que pueda, o las reglas del Poder Judicial de la Federación, y es la voluntad realmente de la autoridad, de la propia autoridad demandada o de la propia autoridad responsable, de también sumarse a este cambio y a la justicia digital, porque pareciera que también es muy fácil actualmente para las autoridades decir: yo no cuento con correo electrónico institucional, yo no cuento con mecanismos, entonces cierro ventanilla y no te puedo atender, y entonces tienes un juicio que en lugar de durar 8 meses, lo puedes tener parado hasta 2 años, ¿no? O sea, ¿cuántos juicios no hay que se iniciaron antes de la pandemia que hoy en día se encuentran parados simplemente porque la autoridad responsable o la autoridad demandada no cuentan con un correo electrónico en el cual se le pueda notificar? Entonces, hay pocos, hablando de efectividad de los mecanismos jurisdiccionales, hay pocos mecanismos para poder obligar al día de hoy a las autoridades a que se integren a estos juicios en línea.
Y ahora sí, regresando a la pregunta de qué hacer, yo coincido contigo en que el tema no nada más es un tema de responsabilidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tema de diseño normativo. O sea, el que le falten dientes al tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, por supuesto que tiene que ver con un tema histórico de que, pues anteriormente, como un tribunal preponderantemente de anulación, pues se declara la nulidad lisa y llano para efectos de la resolución impugnada y no había más. Ahora, como un tribunal de plena jurisdicción, no nada más es el tema adjetivo frente a las reglas de poder emitir una sentencia, sino también en la etapa de ejecutoriar esa sentencia, de cómo ejecutar esa sentencia. Y ahí sí creo que se queda corto el diseño normativo, porque pues lo único que da lugar es a multas y hasta en un caso excepcional a que se dé vista a la Contraloría Interna y tal vez a un recurso de queja que establece por ahí la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y entonces, ¿qué ha dado lugar esta falta de dientes? Pues a que recientemente se emitió por el Pleno del primer circuito en materia administrativa una contradicción de tesis en la cual la verdad es que me parece que lejos debería de preocuparnos y debemos de poner mucha atención, y los encargados de este diseño normativo deberán poner mucha atención a esta ejecutoria, porque realmente pues desviste al tribunal y le dice, ¿sabes qué? Tu etapa de ejecución no es un mecanismo de justicia efectiva. Tu etapa de ejecución no cuenta con las características de ser un recurso efectivo y por lo tanto es optativo poder acudir a la queja como un mecanismo de ejecución de sentencia o al juicio de amparo indirecto, porque el juicio de amparo indirecto cuenta con mayores características o con las características de ser un recurso efectivo frente a tus mecanismos de ejecución. E incluso se pronuncia en el sentido de decir se está revictimizando al ciudadano. Se revictimiza porque primero tiene que acudir al juicio contencioso administrativo por un acto de autoridad ilegal y por otro lado, después de que cumple con eso, no puede o se tiene que enfrentar a una incapacidad del propio tribunal para hacer cumplir sus determinaciones. Entonces hay una revictimización del propio administrado. El tema aquí es ¿qué es lo que no es efectivo? ¿El mecanismo de ejecución o el juicio contencioso administrativo en general? Porque lo que me estás diciendo es que tengo que agotar un juicio contencioso administrativo que me va a llevar en la realidad un año, año y medio, y después me abres la puerta para un juicio de amparo indirecto y después ejecutar esa sentencia de juicio de amparo indirecto. Entonces, realmente yo no me quedaría solamente en el tema de los mecanismos de ejecución, sino también en el hecho de que esos mecanismos de ejecución ponen en riesgo la efectividad del juicio contencioso administrativo como tal, y que el día de mañana, dentro de esta regla de agotar el principio de definitividad, se ponga en la mesa del Poder Judicial de la Federación si realmente el contencioso administrativo es efectivo y cumple con las características del 17 constitucional o no, como medio de defensa ordinario. Eso es que creo yo que es en lo que nos tenemos que enfocar. Ya se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de atender algún comentario que agradezco que lo haya planteado Valdemar Coronel Hernández, porque la verdad se me estaba yendo de comentarlo. Y me gustaría, Sergio, escuchar tus reflexiones sobre el juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Qué experiencia hemos tenido? ¿Qué comentarios? ¿Qué opinas tú del mismo? Mi opinión es positiva. Tiene sus traspiés, por supuesto, pero es positiva. Pero bueno, ustedes son aquí los invitados y los expertos. Me gustaría escucharlos. Sí, no, muy, muy breve, y es un tema justo que también tenemos como en la cabeza abordar, y la verdad es que la opinión y experiencia de los juicios de resolución de fondo que hemos
o sea, en los que hemos participado ha sido bastante buena, ¿no? Creo que en la concepción tradicional, yo que me considero de la vieja escuela, ¿no? No millennial, una antes, esta concepción de solo jugártela argumentando o haciendo el planteamiento de argumentos de fondo, dejando de lado, pues a lo mejor ciertos vicios de forma o muchas veces sabemos, ¿no? Que los vicios de forma dan lugar a, o la regla sería que diera lugar a nulidad para efectos. Sin embargo, hay muchos vicios de forma, como yo los bauticé, vicios de forma a fondo, ¿no? Que no obstante ser cuestiones pues, procesales o de forma, básicamente, sí dan lugar eventualmente a una nulidad lisillana, ¿no? Entonces, el dejar de plantear esos argumentos, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, cuando te haces el planteamiento y te la juegas, ¿no? Creo que sí es importante. La manera en la que está diseñado también es importante porque innova, como sabemos, y da precisamente la posibilidad de poder interactuar no solo con tu contraparte, el SAT, sino con los magistrados que eventualmente van a resolver, ¿no? Y que han llevado la instrucción y la interacción que se genera o la discusión es interesante, ¿no? Es precisamente, y creo que un reto importante podría ser justo que toda la justicia, digamos, el diseño del juicio contencioso administrativo fuera hacia esta regulación, ¿no? La que actualmente tiene, subsanando o modificando las deficiencias, pero esta interacción o esta oralidad que se buscó generar con el diseño del juicio de fondo, sin lugar a dudas, es innovadora y ha sido muy efectiva precisamente para hacer estos planteamientos, ¿no? Entonces, no solo de fondo, sino para todo, creo que para todo el juicio contencioso sería interesante una evolución en ese sentido, ¿no? Insisto, por esta interacción que es muy importante y que hace un rato tocamos. Sí, y de hecho, sin entrar en mayor detalle, ya tenemos que empezar a cerrar. Sí. El juicio de nulidad, el juicio de resolución exclusiva de fondo tiene ventajas. Sí, ciertamente, el tema de la oralidad a mí me parece fundamental. El tema de la no garantía, del interés fiscal, una vía que desde mi punto de vista es expedita para efectos de la inmediatez que se tiene con los magistrados, tiene sus pros, pero no me quiero detener en esto. Una reflexión rápida antes de despedirnos y presentar el próximo curso de Pepe. Ya no existen, desde el punto de vista constitucional, las juntas federales de conciliación y arbitraje, órganos adscritos al Poder Ejecutivo. Ya nada más como órgano jurisdiccional está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el pasado se han hecho esfuerzos, propuestas interesantes, importantes, para readscribir a este tribunal al Poder Judicial de la Federación. Es ponerle el cascabel al gato, por supuesto. Pepe, Sergio, en una reflexión rápida, ¿tú qué opinas, Pepe? Yo creo que más que readscribirlo o adscribirlo más bien al Poder Judicial de la Federación, desde mi punto de vista debería de encaminarse más a que sea efectivamente un órgano constitucional autónomo. Porque además creo que a nivel entidad federativa, actualmente tenemos más de las 2/3 partes de los tribunales locales son organismos constitucionales autónomos y son justamente aquellas entidades en las que ha funcionado mejor el tribunal administrativo y también hay algunas en las cuales está adscrito al Tribunal Superior de Justicia Local. Pero desde mi punto de vista, más bien debemos enfocarnos más a que realmente se cierren las características de que sea un órgano constitucional autónomo y que incluso la propia Constitución, así como lo hace en materia electoral, en materia de protección y garantías de derechos humanos, también ordene que las entidades federativas tengan como órgano constitucional autónomo los tribunales administrativos. Creo que yo voy por ese punto más que adscribirlo al Poder Judicial de la Federación. Sergio.
Perdón, no prendí el micrófono. Creo que el reto está en nosotros los litigantes, ¿no? Insisto, mi punto y propuesta para todos, ¿no? Consejo, comentario, no sé cómo sea, es ante la ineficiencia o ante la ineficacia o ante la regulación no ideal de cierta institución o así, pues los litigantes tenemos nuestra creatividad y nuestra posibilidad de argumentar y de plantear, pues, y buscar con nuestras demandas y nuestros argumentos, conceptos de impugnación, pues ir moldeando y llevando a la justicia contencioso administrativa hacia una mejor regulación y hacia una eficacia de sus sentencias para realmente hacerla como un contrapeso de las decisiones o de las resoluciones de autoridad, ¿no? Nos toca a nosotros también poner nuestro granito de arena. Sí, perfecto. Pues aprovecho para anunciarles que el 6 de octubre arranca un curso de 8 sesiones que serán impartidas por José Cruz Barrios, un notable maestro en la Escuela Libre de Derecho que imparte, entre otras, esta materia. Los invito. ¿De qué trata el curso, Pepe? Rápidamente, si nos das un panorama. Claro, muchas gracias, Luis. Pues realmente van a ser 8 sesiones. Agradezco primero a IntelliJuris por la invitación a impartir este curso. Van a ser efectivamente los miércoles del mes de octubre y los miércoles del mes de noviembre a las 6 de la tarde, un par de horas cada miércoles. Y la idea, pues justamente es platicar sobre el juicio contencioso administrativo, un poco irnos desde la parte, entender la parte histórica, el por qué estamos donde estamos y lo que hemos platicado aquí, las reglas, cuáles son las distintas vías que tiene el juicio contencioso administrativo, y justamente hasta la etapa de ejecución del mismo. Y tiene 2 perspectivas. Uno, pues platicar sobre las reglas aplicables, pero también sobre cuáles son esos casos que han llegado tanto en la propia sala superior del tribunal como al Poder Judicial de la Federación, y cuáles que han sentado criterios respecto a la interpretación de la propia ley orgánica del tribunal, de la propia ley federal de procedimiento contencioso administrativo, y que suman pues justamente a estas reglas de operación del propio juicio. Creo que son los temas que vamos a abarcar, y la verdad es que en cada uno de ellos temas muy interesantes: interés legítimo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, qué pasa con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y el tribunal, en qué vamos, qué queda pendiente, el tema de contratación pública, es competente y hasta dónde el tribunal para conocer de esta parte, tema de responsabilidad patrimonial del Estado, el tema de garantías, por qué el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo indirecto, hasta dónde uno, hasta dónde otro. Son varios temas que la verdad están en la mesa de tanto el Poder Judicial de la Federación como de la propia Sala Superior. Pues muchas gracias, Pepe. Son 8 sesiones, 450 pesos, una ganga, no la dejen pasar, ¿no? ¿Está bien la mercadotecnia? ¿Te gustó? Muy bien, excelente, Luis. Pues muy bien, pues Pepe, Sergio, muy agradecido con ambos por el tiempo destinado a esta charla. Los comentarios son fabulosos, nos vieron de todo el país, Estado de México, Guerrero, ahí están señalados los diversos localidades en que estuvieron, Hermosillo, Mazatlán. Les agradezco mucho la generosidad para compartirnos sus conocimientos, sus experiencias en este tema que es un baluarte del Estado de Derecho en México. Muchas gracias, un gran abrazo, y a todos quienes nos vienen, que tengan buena semana. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.